Vamos a comenzar, si os parece, poniendo este ratito en manos del Espíritu Santo. Y vamos a rezar juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo he ido creando cosas y cogiendo de aquí y de allá, porque en el fondo estamos todos en el mismo barco e intentamos crecer juntos, ¿no? Vamos a iniciar este ratito compartido de reflexión fijándonos primero en el título, que tradicionalmente es conocido como las 7 palabras. Una primera pregunta que podríamos hacernos es si este título se refiere únicamente a unas palabras extraídas de Jesús en la cruz, y son 7 como podrían ser 6 o podrían ser 10 o 9 o los que fueran, o hay algo más detrás del número, ¿no? Sabemos que en las Escrituras se utiliza a menudo la numerología hebraica, que es el uso simbólico de los números. Aquí nos encontramos con el número 7. El número 7 se utiliza a menudo para indicar la idea de totalidad, globalidad, integridad, también plenitud. Vamos a ilustrar lo dicho con algunos ejemplos. En el libro del Génesis, en el primer relato de la creación, Génesis 1, el día séptimo pone el broche final a la obra creadora de Dios. Para el día séptimo había concluido Dios toda su tarea y descansó el día séptimo de toda su tarea. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque ese día descansó Dios de toda su tarea de crear. Siempre en el Génesis, José, el hijo preferido de Jacob, interpreta el sueño del faraón de Egipto gracias a la sabiduría que ha recibido de Dios. Y si os acordáis, habla de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas que salían del Nilo y que significaban 7 años de gran abundancia en el país, seguidos de 7 años de terrible escasez. Según el libro de Josué, cuando Jericó fue conquistada por los israelitas, el pueblo y 7 sacerdotes que llevaban 7 trompetas dieron vueltas a la ciudad durante 7 días consecutivos. Y el día séptimo dieron 7 vueltas a la ciudad. A la 7ª vuelta los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué arengó al pueblo. Josué 6, 13 y 16. Y en el Levítico está escrito que cada 7 años, es decir, durante el año sabático, no se podía cultivar la tierra en Israel, pues había que dejarla descansar. Y después de 7 ciclos de 7 años, el año 50, se celebraba el año jubilar. Lo encontráis en Levítico 25. El autor del segundo libro de los Reyes cuenta que Naamán, el sirio, después de haber contraído la lepra, fue a consultar al profeta Eliseo, quien le mandó bañarse 7 veces en el río Jordán. ¿Y qué decir de Salomón, que empleó cuántos años en la construcción del templo? 7. Y durante su inauguración mandó celebrar una fiesta que duró ¿cuántos días? 7. ¿Cómo lo sabéis todo, En el Evangelio de Mateo, Pedro pregunta a Jesús: Señor, si mi hermano me sigue ofendiendo, ¿cuántas veces le tendré que perdonar? O lo que es igual, siempre, ¿no? Porque si hemos dicho que el 7 es un signo de plenitud y de totalidad, enfatizar el 7, 70 veces 7, ¿qué querrá decir? Absolutamente siempre. ¿Y qué decir ya en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis? Todo gira alrededor del número 7. 7 iglesias, 7 candelabros, 7 sellos, 7 trompas, 7 copas, 7 ángeles. Es decir, el número 7 está presente en la Escritura. Y como vemos, hay mucho más detrás de ese número que un simple modo de sumar palabras, ¿no? ¿Cuántas palabras dice Jesús en la cruz? 7, como podrían haber sido otras. No, quiere decir algo, ¿no? Pero fijaros, vamos a quedarnos ahora con esa segunda palabra, palabras. En la Biblia sabemos que es una palabra de origen griego que significa el plural de biblos, libro, ¿no? Es decir, libros. Por lo tanto, hace mención al conjunto de libros que revelan la historia de la salvación, la revelación de un Dios que habla.
Por lo tanto, la Biblia está llena de palabras. Pero hay palabras de Dios entremezcladas con palabras humanas. Hay palabras proféticas y hay palabras sapienciales. Hay palabras reveladoras y hay palabras enigmáticas. Hay palabras que denuncian y palabras que consuelan. Palabras que suplican y palabras que conceden la súplica. En hebreo, el término que utiliza para referirse a la palabra es dabar. Y el primer significado de dabar es palabra, ya sea el acto de hablar, el enunciado, un contenido, y se puede traducir también como un mensaje, un discurso, un informe, un argumento, un trato, una conversación, etc. Ahora bien, a este primer significado hay que añadir otro, pues dabar también puede significar un hecho, un suceso, un acontecimiento. Y en muchas ocasiones las dos acepciones son inseparables, porque fijémonos en el primer relato de la creación, Génesis 1. Digo primero porque sabéis que hay dos relatos de la creación. Génesis 2 encontramos el relato de la creación donde Dios crea no con la palabra, sino de la tierra, a Adán y a Eva de la propia costilla de Adán. ¿Qué no quiere decir, con una mala interpretación, que la mujer viene del hombre? Lo que viene a decir es que la mujer tiene la misma dignidad que el hombre y el hombre que la mujer. Que tradicionalmente se ha malinterpretado ese texto diciendo siempre que la mujer es sometida al hombre, ¿no? Porque viene de la costilla del hombre. Error. Allí descubrimos que Dios crea, en Génesis 1, por medio de la palabra. Dios dijo que exista la luz y la luz existió, etcétera, etcétera. Es decir, que la palabra que sale de su boca tiene una fuerza que genera una acción, que es transformación. Y así la describe el profeta Isaías 55:10, cuando dice: como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla, de hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. En palabras modernas, la palabra de Dios es una palabra performativa, es decir, que realiza aquello que proclama. Hay un dicho que es: del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Bueno, cuando Dios habla, cumple. Es decir, cuando Dios habla, hace, realiza lo que habla. Esta palabra que Dios emite es potente, es generadora de vida y contrasta con las palabras humanas que con frecuencia son meros envoltorios, sonidos huecos, falsas promesas, disculpas infundadas, adulaciones interesadas, palabras que no concuerdan luego con la realidad. Hecha esta pequeña observación al título del tema, ya vemos que las 7 palabras son mucho más que 7 palabras que Jesús pronunció en una cruz. Y después de lo que hemos aclarado, vemos que las 7 palabras nos llevan a hechos, acontecimientos, experiencias vividas. Son dolor y sufrimiento, pero son también gozo y esperanza. Cada una por separado y a la vez todas en su conjunto. Son expresión y síntesis de la vida de Jesús, una vida entregada libremente por amor a la humanidad. San Roberto Bellarmino, no sé si os suena, un jesuita italiano que luego fue cardenal del siglo XVI, escribió poco antes de su muerte estas palabras refiriéndose a las 7 palabras de Jesús en la cruz. Dijo: empezaremos por tanto explicando las primeras 3 palabras que fueron dichas por Cristo a la hora sexta, antes que el sol fuera oscurecido y las tinieblas cubrieran la tierra. Consideraremos luego este eclipse del sol y finalmente llegaremos a la explicación de todas las demás palabras, que fueron alrededor de la hora nona, cuando la oscuridad estaba desapareciendo y la muerte de Cristo estaba a la mano. Comenzamos entonces y lo hacemos con la primera palabra. Lucas 23, 32-34. Conducían también a otros 2 malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, los crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ya esta primera palabra de Jesús
nos deja fuera de juego en la lógica humana. Jesús, sabiendo que sufría una tremenda injusticia, podría estar enojado, como lo estaríamos nosotros, indignado, desairado. Podría despreciar la ignorancia de sus torturadores y asesinos, diciendo: no sabéis quién soy yo, lo que estáis haciendo, ¿no? Pero en lugar de todo esto, lo encontramos en la primera palabra: perdonando, disculpando. No saben lo que hacen. Jesús parece que hasta comprende semejante barbarie porque ve más allá del horror, la ceguera del corazón de quienes lo están matando. Del mismo modo reaccionó el siervo sufriente de Isaías en 53:12 ante los que perpetraban su muerte. Cargó con su pecado e intercedió por ellos, dice el texto. El siervo sufriente es mediador de reconciliación porque asume a través de su sacrificio la responsabilidad de los delitos de los demás. Sus llagas y cicatrices no reclaman venganza, sino que se transforman en anuncio de paz y de perdón. Por lo tanto, la primera palabra clave es perdón. Podríamos preguntarnos, ¿a quién se refiere Jesús cuando dice perdónalos? ¿Habla únicamente de sus torturadores, aquellos hombres concretos e históricos que llevaron a cabo su ejecución? ¿O bien puede extenderse también la súplica de Jesús a todos los que de una manera u otra, directa o indirectamente, participaron y todavía hoy participamos de su pasión? Con la indiferencia, con el desprecio, con la negación, con el ultraje y, en el peor de los casos, con la persecución. Esta primera palabra pronunciada en la cruz fue hecha vida a lo largo de toda su vida, anunciando y efectuando el perdón de las ofensas y el amor a los enemigos. Y muchos siguieron su ejemplo, como el primer mártir, Esteban. Muere perdonando al estilo de su maestro: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Acabamos cada palabra con una pequeña oración. Señor Jesús, gracias porque nos has enseñado a perdonar, a restablecer alianzas, a eliminar de nuestro vocabulario la categoría enemigo y, en definitiva, a cultivar el amor. Segunda palabra. Uno de los malhechores crucificados lo escarnecía diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó: ni siquiera tú, sufriendo la misma pena, tienes temor de Dios. Y la nuestra es justa, nos da nuestro merecido, en cambio, este no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vuelvas como rey. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Del perdón, de la primera palabra, pasamos ahora a esta segunda palabra clave, la esperanza. Dios no solo perdona, Dios perdona y olvida, restaura lo que se había roto y devuelve la esperanza a lo que estaba perdido. En esta escena del Calvario, tan reproducida en el arte de todos los tiempos, se nos invita a fijar la mirada en las consecuencias del pecado. 3 hombres, 2 culpables y en el medio un inocente. 2 vidas fracasadas, humanamente hablando, probablemente por malas opciones, por un mal uso de la libertad, y el autor de la vida en medio. Hay esperanza. Este icono es una expresión de que el pecado y la muerte no tienen la última palabra. El ser humano no está condenado a la perdición y a la autodestrucción. Hasta en el último suspiro hay esperanza, porque Dios mismo está en medio del sufrimiento del ser humano. Dios está colgado del madero junto a nosotros. Pero en este icono de la esperanza hay también una invitación a mirar al corazón del hombre. 2 personas, 2 condenados a muerte y 2 palabras diferentes. Una de burla e interés, otra de respeto y arrepentimiento. Dios es fiel hasta el punto de permitir que sea el propio hombre el que decida su final: burla y desprecio o respeto y arrepentimiento. Dios, creador de todo bien,
hace brotar la esperanza donde solo había desesperanza. Un hombre sigue ciego y obcecado, el otro, sin embargo, desarmado su corazón, cede a la ternura de Dios, que acaricia su dolor y le acompaña en las consecuencias de su pecado con la ternura y la serenidad. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Con el buen ladrón, cada uno de nosotros es invitado a contemplar también los sufrimientos de Jesús y a hacer un examen de conciencia, sin nunca desesperar, porque el ladrón que entró en la viña del Señor, casi a la hora 12ª, recibió su premio con aquellos que habían venido en la primera hora. Señor Jesús, gracias, porque nos has enseñado que nunca es demasiado tarde para arrepentirse, para reconocer el error, para admitir infidelidades, para empezar de cero, olvidando lo malo del pasado. Nunca es demasiado tarde para obtener el don de la fe y para descubrir lo que nunca antes habíamos visto con nuestros propios ojos. Pero quiero añadir otra cosa, que no la tengo escrita, pero que a mí me hace bien. Ante las palabras feas del ladrón que increpa a Jesús, no hay respuesta de Jesús. Hay respuesta de otro semejante, el otro ladrón. Pero Jesús no habla con malas palabras. No le responde mal, diciéndole, eres tan ciego que ni en este momento ves nada, ¿no? No le increpa, devolviendo mal por mal. Jesús calla, porque Dios calla ante la libertad del ser humano. Por eso esa pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿por qué Dios, si existe, permite que haya el mal en el mundo? Porque calla ante la libertad del hombre, igual que cayó en la cruz ante aquel ladrón que seguía increpándole. Tercera palabra. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y al lado al discípulo preferido, al discípulo amado, dijo Jesús, mujer, ese es tu hijo. Y luego le dijo al discípulo, esa es tu madre. Y desde entonces el discípulo la tuvo en su casa. En esta tercera escena se nos invita a fijar nuestra mirada hacia aquellos que sufren las consecuencias de las injusticias. Nos encontramos con las mujeres que siempre estuvieron fielmente al lado de Jesús, mujeres valientes que, a diferencia de la mayoría de los apóstoles, a excepción de Juan, han sabido permanecer firmes y fieles junto a la cruz. Mujeres que le han seguido desde Galilea y que han escuchado sus palabras, que han visto sus milagros. Mujeres que se han sentido aceptadas y reconocidas, que han sido perdonadas y sanadas, por encima de todo, amadas. Mujeres de todo tipo y condición. Y aunque el evangelista solo mencione algunas, fácilmente podemos imaginarnos que no eran las únicas que permanecían cerca del esposo. Una presencia de firmeza y fortaleza, de aguante y de resignación. Nada podían hacer, nada podían decir, nada podían cambiar, pero estaban allí. Y contemplaban, amando, sufriendo, callando. Como tantas mujeres en nuestro mundo que siempre están ahí acompañando el dolor y muy a menudo sufriéndolo en sus propias carnes. Cuando yo visité el Brasil, las favelas de Brasil, escribí un articulito que lo titulé La pobreza tiene rostro de mujer, porque vi claramente que la pobreza se cebaba 10 veces más en las mujeres. En un mundo frecuentemente edificado sobre unas estructuras profundamente injustas, la violencia se ceba aún más con las mujeres, víctimas de atropellos, de desprecios, de abusos, violaciones, demasiado sufrimiento, demasiadas injusticias. Y sin embargo, la fortaleza del corazón de las mujeres las capacita para situarse siempre junto a la cruz, sin miedos ni condiciones. Solo el amor las sostiene. María, la madre de Jesús, como tantas madres en nuestros días que darían la vida por no ver sufrir a sus hijos e hijas, se mantiene firme junto a la cruz, acariciando con el corazón las heridas de su hijo. Pero esa presencia firme y serena y fiel no pasa desapercibida a los ojos del crucificado. Desde lo alto de la cruz, Jesús distingue a su madre dolorosa junto a su buen amigo y fiel discípulo, Juan, el discípulo amado, como le consideran las comunidades joánicas,
sus discípulos y probablemente autores del Evangelio de San Juan. Es en la cumbre del sufrimiento donde Jesús pronuncia la tercera palabra clave, comunión. Mujer, ese es tu hijo. Y luego dijo al discípulo, esa es tu madre. Es desde esa fidelidad que acompaña en el sufrimiento donde nace la comunión, la fraternidad, la familia. Hay algo común a todos los seres humanos de todos los tiempos y es la experiencia del sufrimiento y del dolor. Acompañar el dolor crea comunión. Dios es capaz de hacer crecer el bien y la esperanza incluso de lo malo y doloroso. Y en un principio podría llamarnos la atención que Jesús llame a su madre diciendo mujer, como en las bodas de Caná. Mujer, ¿qué tengo yo que ver con esto? Sin caer en la trampa de una lectura emotiva que nos desorienta, sorprendiéndonos con la aparente frialdad de un hijo hacia su madre. Se nos invita a ampliar la mirada y ver a María que, sin dejar de ser la madre de Jesús, sin embargo también simboliza la Iglesia, que es nuestra madre. Y Juan, sin dejar de ser el discípulo preferido de Jesús, representa a todos sus discípulos, a todos los que han optado por seguir su camino, a la Iglesia. Es el sacrificio de Cristo lo que genera la comunión en la Iglesia. De la misma manera, en la Eucaristía, que es memorial del sacrificio de Cristo, es donde mejor se expresa la comunión que Jesús pidió en la cruz. Ese es tu Hijo, esa es tu madre. Señor Jesús, gracias por haber creído en las mujeres, en su fe y fortaleza, en su fidelidad, en su testimonio y en su misión. Gracias por todo lo que hiciste y sigues haciendo por ellas y por haber puesto la Iglesia en manos de tu Madre. Llegados a este momento, recordemos las palabras de San Roberto. Finalmente llegaremos a la explicación de todas las demás palabras que fueron dichas alrededor de la hora nona, cuando la oscuridad estaba desapareciendo y la muerte de Cristo estaba a la mano. Aquí ahora nos adentramos en las siguientes 4 palabras de Jesús. Así como las 3 primeras nos han mostrado su misericordia para con los demás, sus asesinos, hacia el ladrón bueno, hacia la madre y el discípulo amado, ahora las 4 siguientes reflejarán con un dramatismo excepcional su lucha entre la vida y la muerte, entre el rechazo y la aceptación del misterio de la cruz. 4 palabras que nos van a conducir al misterio del sacrificio de Jesús para la salvación del mundo. 4ª palabra. Desde el mediodía hasta la media tarde toda aquella tierra estuvo en tinieblas, y a media tarde gritó Jesús muy fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Probablemente nos encontramos ante las palabras más dramáticas de toda la Sagrada Escritura, palabras tomadas del Salmo 22, que puestas en la experiencia misma del Hijo de Dios, adquieren una relevancia absoluta. Dice el Salmo 22, versículo 2, Dios mío, ¿por qué me abandonas? ¿No te alcanzan mis clamores ni el rugido de mis palabras? El evangelista recoge todo el dramatismo de la escena, llevándonos al sentimiento más profundo del corazón del hombre, que se enfrenta a la soledad más absoluta, nuestra propia muerte. El Padre no quiso maquillar uno de los dramas que más inquieta al ser humano, ni quiso evitar a su Hijo pasar por esta experiencia tan nuestra. En esta 4ª palabra nos adentramos en el mundo de lo simbólico. La tierra sumida en la más terrible oscuridad denuncia el fracaso de la humanidad. Muere el Hijo de Dios y el mundo se estremece en las tinieblas. Podríamos decir que se regresa a la oscuridad. En Génesis 1, 4, 5 nos dice, por medio de él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida y la vida, paréntesis, que es Jesús, era la luz de la humanidad. Y esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Jesús experimenta el fondo del abismo, el dolor que se hace insoportable y la soledad de la muerte. Siente el miedo de todo hombre cuando mira cara a cara el misterio de su propia muerte. Jesús también experimenta el sentimiento del hombre que no desea morir. Jesús se ve inmerso en esta situación
como consecuencia del pecado del hombre. Y sin embargo no acusa a nadie, no desea ni pide venganza, no se queja, solo grita de angustia, grita en su propia lengua, grita a su Dios, pidiéndole auxilio, tal como hizo en Getsemaní en la hora del espanto y la turbación. El Mesías, aparentemente fracasado, agoniza, pero sigue esperando una respuesta, una palabra a la que agarrarse. Nos enseña que incluso en medio de la angustia y la oscuridad de la noche, la confianza luce como una pequeña luz que nos sostiene. El teólogo vasco Xavier Picaza escribió en su momento unas palabras que bien definen todo esto que estamos hablando. Dijo: llamando al Padre muere como un justo derrotado, y de esta forma asume el destino universal de los que sufren sobre el mundo, y así acaban aplastados, oprimidos, fracasados, sin respuesta. Este ha sido el límite y el momento extremo de su entrega. En manos de Dios, en oscuridad y grito grande, despreciado por su propio pueblo, abandonado de todos sus amigos, se va apagando el Cristo sobre un día convertido en tiniebla. No existe espacio o tiempo de respuesta en este lado de la muerte. Así acaba y culmina la verdad de su encarnación. El Hijo de Dios solo ha llegado a convertirse en plenamente humano cuando muere. Señor Jesús, gracias por habernos enseñado a aceptar nuestros límites, las pruebas, las crisis, los miedos, los fracasos, por habernos enseñado a esperar contra toda esperanza. Quinta palabra. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba terminado para que se terminara de cumplir la Escritura, dijo: tengo sed. Y había allí un jarro de vinagre, sujetando a una caña de hisopo una esponja empapada en ese vinagre, se la acercaron a la boca. De nuevo el evangelista se sirve de la Escritura para mostrar la agonía no solo de nuestro Señor, sino de tantos justos que a lo largo de la historia, hundidos en la desgracia, han elevado su súplica a Dios. En concreto nos referimos al Salmo 69, versículo 21-22. Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. Me echaron veneno en la comida y en mi sed me dieron vinagre. San Roberto comenta: nuestro Señor sufrió desde el comienzo de la crucifixión una sed de lo más dolorosa, y esta sed siguió creciendo de tal forma que se convirtió en uno de los dolores más intensos. Jesús sufre una sed abrumadora, y como diría San Cirilo, en vez de algo refrescante y que le aliviara, sus verdugos le ofrecen algo que era más doloroso y amargo, para de este modo acelerar su muerte. No es la primera vez en el Evangelio que Jesús tiene sed. En una ocasión, habiendo llegado a Sicar y agotado del camino, Jesús se sentó junto al pozo de Jacob, y al ver a una mujer samaritana que se había acercado a sacar agua, le dijo: dame de beber. Qué duda cabe que Jesús tenía sed de agua fresca, pero su petición no es más que un preámbulo para poder hablar de otra sed y de otra agua, una sed que se puede saciar para siempre y un agua que da vida sin término. Para eso el Padre le envió al mundo, para que se suscitara deseo de salvación y ofreciera agua de eternidad. Quien tenga sed, que se acerque a mí, dice el Señor. Quien crea en mí, que beba. Tengo sed. En este grito de auxilio, Jesús hace suya la sed de la humanidad y de todos aquellos hombres y mujeres sedientos que anhelan una tierra, un hogar donde echar raíces, jóvenes sedientos que anhelan un futuro, una razón, una ilusión para vivir, niños sedientos de amor y de atención y de sonrisas, ancianos sedientos de compañía, de una palabra amable, de una caricia desinteresada, pueblos, naciones, continentes, incluso la naturaleza entera, que están sedientos de paz, de justicia, de equidad. Señor Jesús, sabemos que nada puede paliar tu sed, porque tu sed verdadera no es la que tu cuerpo padece, sino la que tu alma sufre por todos nosotros. Sexta palabra. Cuando tomó el vinagre, dijo Jesús: todo está cumplido, y reclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Acabamos de escuchar a Jesús expresando un deseo: tengo sed. Ahora, en cambio, de su boca sale una rotunda afirmación:
la última antes de expirar. El que hace unos instantes pedía es el que ahora da. Pedía agua y ahora entrega, da su espíritu. En el texto griego hay un solo vocablo, tetelestai, un verbo en forma pasiva que significa realizarse, cumplirse, llegar a ser realidad. Pero ¿qué es lo que se ha cumplido? ¿Qué es lo que se ha realizado, lo que ha llegado a ser realidad? Para San Agustín son las antiguas profecías anunciadas por David en los Salmos, por Isaías y Jeremías y Zacarías, entre otros. Para San León Magno, por ejemplo, es el mayor de los sacrificios, el que se ha cumplido. Para San Juan Crisóstomo, todo está cumplido significa que la sujeción de la naturaleza humana de Jesús a la muerte y el poder de los enemigos sobre él ya han llegado a su fin. En realidad, la sexta palabra de Jesús significa eso, pero también mucho más. En palabras actuales, su misión en este mundo ha llegado a su fin. Nada ha quedado por hacer. Jesús ha llevado a cabo la obra que el Padre le había encomendado. Ha predicado el Evangelio, ha hecho sanaciones y milagros, ha cargado la cruz a cuestas y ha apurado el cáliz del sufrimiento hasta el último momento. Nada nuevo le espera ahora más que aceptar su morir. Jesús ha llegado a la meta con la misión cumplida, pero la historia de la salvación no se acaba aquí, no se detiene, sigue avanzando hasta el final de los tiempos. Y en ese preciso momento, cuando Jesús da por concluida su obra, empieza el tiempo de la Iglesia, el tiempo del Espíritu, del Paráclito. Juan 14:26. Él os lo enseñará todo y os irá recordando todo lo que yo os he dicho. Y Jesús entregó el Espíritu, una expresión única que en el sentido de morir no se encuentra en ningún otro texto de la antigüedad, ni en griego ni en latín. El evangelista la ha creado para describir una muerte única en la historia. Ciertamente, se puede entender como sinónimo de morir, pero conociendo el estilo y la profundidad del evangelista, parece que se hace más claro otro significado más elevado. Entregando su último suspiro, es decir, su último soplo de vida o espíritu, neuma en griego, Jesús entrega el espíritu con mayúscula. Dicho de otra manera, el último suspiro de Jesús simboliza el envío del don del Espíritu. Señor Jesús, gracias por tu fidelidad al Padre y a su misión, por haberla llevado hasta el final, por no dejarnos solos. Séptima y última palabra. Era ya eso de mediodía, cuando se oscureció el sol y toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. La cortina del santuario se rasgó por medio y Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo es un Señor poderoso, escribe San Roberto, tanto que mostró su fuerza incluso en la muerte, no solo al gritar con fuerza, con sus últimas fuerzas, sino también al hacer temblar la tierra, quebrando las rocas en pedazos y rasgando el velo del templo. Sabemos que todas esas cosas ocurrieron en la muerte de Cristo y todos y cada uno de estos eventos tiene un significado. Estaba ya cerca su muerte y deseó ser librado de la muerte, solo en el sentido de no ser cautivo de la muerte. En otras palabras, oró por su pronta resurrección y su oración fue rápidamente concedida, pues se alzó triunfante al tercer día, decía San Roberto. Mientras el caos y las tinieblas inundan el universo, la cruz sigue en pie. Suaves son los clavos y suave la madera que soporta un peso tan suave y bueno, canta la Iglesia en la adoración del Madero Santo, el Viernes Santo. El crucificado está exhausto y su cuerpo va cediendo, envuelto en un manto de oscuridad. Jesús expira invocando a su Padre, ese Padre al que tanto ama y que le ha mandado al mundo para cumplir la misión que parecía imposible a los ojos de los hombres. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto evoca la súplica del justo atormentado en el Salmo 31, versículo 6. En tus manos pongo mi vida, tú, Señor, el Dios fiel, me librarás. Es la misma oración que pronunció también San Esteban en el momento de su muerte: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7:58.
Las últimas palabras del mártir son dejar la vida en depósito, no a la tierra, sino a Dios. Ruperto de Deutz, no sé si lo conocéis, un monje benedictino del siglo XI. Deutz es una ciudad alemana que está cerca de Colonia. Escribió en una de sus obras: toda la escritura es un solo libro que tiende a un mismo fin, que viene de un solo Dios y que ha sido escrito por un solo Espíritu. Comentó también la séptima palabra de Jesús, diciendo: entonces el nuevo Adán se durmió, y al dormirse dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Hablando así estaba seguro de recobrar su depósito, enriquecido por el fruto centuplicado de su obediencia, y encomendando su espíritu, adquirió para los regenerados el Espíritu Santo. Paréntesis. ¿Os habéis fijado cómo en la liturgia, en la misa, la Iglesia, que es madre, pide por sus hijos difuntos? Pero habéis visto que pide dos veces: acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de aquellos que han muerto en tu misericordia. Es decir, que la Iglesia pide por aquellos que duermen el sueño de la esperanza de la resurrección, que serían los creyentes, pero también pide por aquellos que han muerto en la fe que solo tú conociste. ¿Os acordáis esa frase, no? Cada vez que en la misa lo escuchéis, acordaros que la Iglesia como madre pide, entre comillas muy grandes, porque no es esto, pero entre comillas, por el hijo fiel, bueno y solícito, y por el hijo rebelde. Una madre muchas veces tiene ambas realidades en casa y les ama a los dos con pasión y locura. Para la madre uno no es el bueno y el otro es el malo. Uno es un hijo fiel y solícito, el otro es un hijo rebelde, pero los dos son mis hijos y amo a los dos. Incluso si tuviera que amar un poquito más, probablemente amo más al rebelde, porque es el que más lo necesita. Señor Jesús, gracias por esta última palabra, tu último grito antes de caer en brazos del Padre, que te acoge desangrado pero victorioso y triunfante. Un grito consolador para la humanidad que sufre y es perseguida, un grito de esperanza para todos los que queremos seguirte. A modo final, hemos acompañado a Jesús en sus últimos momentos, colgado de una cruz, a través de estas 7 palabras, vivencias, acordaros, la palabra y la vivencia. Y hemos sido testigos del proceso también que lo llevó de una primera palabra de angustia. ¿Os acordáis cuál era la primera palabra? Padre, ¿por qué me has abandonado? A esta séptima y última palabra de abandono y confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Jesús vemos el proceso también del hombre, de su sufrimiento, ¿no? La rebeldía primera, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me pasa esto a mí? Al abandono final, en tus manos encomiendo este dolor. En los relatos de la pasión de Jesús se percibe como una filigrana el rostro del justo sufriente, perseguido injustamente y abocado a la muerte, pero que al final encuentra el apoyo de su Señor. Y en el rostro de Jesús contemplamos a José, el hijo menor de Jacob, vendido como esclavo por sus hermanos. Pero contemplamos también al justo perseguido de los Salmos, acosado por enemigos feroces y sanguinarios que no le dan tregua. Pero contemplamos también a Job, con sus llagas purulentas sentado entre las cenizas. Pero contemplamos también al profeta Jeremías, hundido en el lodo y abandonado por todos. También a Daniel, en la fosa de los leones, al justo del libro de la sabiduría, cuya vida intachable tanto incomoda a los impíos que deciden al final acabar con su vida. Pero sobre todo, contemplamos al siervo sufriente de Isaías, eliminado de la tierra de los vivos con una violencia desmedida. Así dice el Señor, Isaías 53:11. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con sus crímenes. Cuando hubo el nuevo misal, se creó toda una polémica sobre las palabras de la consagración, cuando se dice en las palabras del cáliz, sangre que será derramada por vosotros y por muchos. Y mucha gente se montó en cólera casi, diciendo que qué barbaridad, eso es reducir, ¿no? No, eso es bíblico. Lo que hace
el Concilio Vaticano II con el nuevo misal de Pablo VI es interpretar qué significa que Cristo muere por muchos. Por muchos no en el sentido excluyente, sino en el sentido de que muchos, porque la salvación se oferta a todos, pero no todos la aceptarán. Cristo muere por todos, absolutamente, y la salvación se ofrece por muchos. No sé si os sirve o no, pero la idea no es exclusiva. El decir por muchos no quiere decir por pocos. Si dijera por pocos sería excluyente, por unos pocos. Pero cuando dice por muchos, acepta la realidad de que en la libertad del ser humano, como en la libertad de los dos ladrones, hay quien no acepta a Jesús. Y no pasa nada. Bueno, sí pasa, pero es interesante entender esto, porque a veces queremos vivir ese buenismo malentendido llevado al extremo diciendo que no, que Dios quiere salvar a todos y es a todos y a todos, bueno, a todo el que quiera. La voluntad es a todos, la realidad es a muchos. Pero más que nada lo que hace el nuevo misal es citar las palabras que salen en la Escritura, tanto en Isaías 53 como en Corintios, que también se cita ese momento por muchos, no dice por todos. Bueno, que la meditación de estas 7 palabras del crucificado no solamente fortalezca nuestra fe, sino que sobre todo despierte nuestra conciencia y que avive nuestra solidaridad en favor de tantos seres humanos, tantos pueblos y naciones que padecen las consecuencias del odio, de la violencia, de la guerra, de la injusticia, de la corrupción, de los intereses de poderosos y de los desastres naturales. Y retomo aquí un poema a Cristo crucificado de José Bergamín que dice: tú me ofreces la vida con tu muerte y esa vida sin ti yo no la quiero, porque lo que yo espero y desespero es otra vida en la que pueda verte.